En este video vamos a realizar el cálculo de un ángulo a partir de una información e hipótesis previamente dada. El enunciado nos dice que en la figura dada a continuación se cumple que el segmento AC es perpendicular al segmento CE. Por otra parte, BF es bisectriz del ángulo o de la abertura ABD, que además el segmento DF es bisectriz del ángulo BDE, y con esta información nos solicitan calcular la abertura del ángulo BFD, que corresponde a uno de los ángulos interiores del triángulo formado con vértices B, D y F. Comencemos entonces a explorar la solución de este ejercicio. Hagamos una revisión nuevamente de cada uno de los elementos que aparecen en el enunciado para hacer su respectiva interpretación. En primer lugar, vamos a llamar o a simbolizar con la letra X precisamente al ángulo que debemos de buscar, que es el ángulo interior BFD. Inicialmente se sabe que el segmento AC es perpendicular al segmento CE. ¿Esto qué significa? Quiere decir que el ángulo ACD es un ángulo de 90 grados y lo podemos asignar en este momento en la ilustración, en la figura. Por otro lado, sabemos que BF es bisectriz de la abertura ABD. Eso quiere decir que los ángulos ABF y DBF son de igual medida. Vamos a suponer que esa medida se llama alfa, o la representamos con alfa. Por esa razón colocamos aquí en la ilustración alfa y alfa como dos medidas del mismo tamaño. Otra de las hipótesis del ejercicio dice que el segmento DF es bisectriz del ángulo BDE. Miremos acá, DF, bisectriz del ángulo BDE. Por lo tanto, podríamos afirmar que hay dos ángulos de la misma medida. Estos ángulos son el BDF y el EDF. Y vamos a suponer que a esas aberturas les vamos a asignar el nombre del ángulo beta o la medida a cada una de ellas, debido a que por la definición de bisectriz se forman dos ángulos congruentes, es decir, dos ángulos que tienen la misma medida. De manera adicional, vamos a nombrar al ángulo CBD, que es uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo que vemos formado acá, con el nombre de W, mientras que al otro ángulo agudo lo vamos a nombrar con la variable Y o con la letra Y, como lo vemos en este momento en la figura. Uno de los agudos es W y el otro es Y. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a tratar entonces de escribir ecuaciones o igualdades a partir de la información que conocemos en esta gráfica. Si comenzamos por utilizar el teorema fundamental del triángulo, en el triángulo de vértices B, D y F, podríamos escribir que la medida del ángulo X más la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 180 grados. Tenemos una primera igualdad. Una segunda ecuación hace referencia a realizar la suma o la adición del ángulo alfa más el ángulo alfa más el ángulo W. Es decir, 2 veces alfa más W igual a 180 grados. Sabremos que eso es cierto porque estamos haciendo una adición de ángulos que a su vez están formando un ángulo llano. De manera similar podemos hacer la suma de beta más Y. También estaríamos formando un ángulo llano, por lo tanto 2 veces beta más una vez Y es igual a 180 grados. Y dentro del triángulo rectángulo que hemos formado BCD, sabemos que la suma de los ángulos agudos W y Y es equivalente a 90 grados. Eso con el ánimo pues, de poder justificar que como la suma de los tres es 180 y uno de ellos ya es un ángulo recto, se supone que los agudos deben de ser complementarios entre sí o por lo menos que suman 90 grados. De esta manera entonces las ecuaciones que hemos formado
Son 4 en total. Aquí las estamos identificando. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Recordemos que lo que estamos buscando es el valor del ángulo X. Allí habría terminado nuestro problema una vez lo hayamos encontrado. Existen diferentes estrategias para resolver este sistema de ecuaciones. Una propuesta en este video será que realicemos la suma de la ecuación número 2 con la ecuación número 3. Si hacemos esa suma, podríamos identificar lo siguiente. 2 alfa más 2 beta, aunque no son términos semejantes, los podríamos pensar como unos elementos que estén agrupados y cuyo factor común es el número 2. Por esa razón está escrito acá 2 que multiplica a alfa más beta. Dentro de otro paréntesis estamos agrupando a W más Y, que tampoco son términos semejantes, pero los podemos asociar. Y 180 más 180 igual a 360 grados. Esta será nuestra ecuación número 5. Veamos que en la expresión número 4 ya sabíamos que W más Y es 90. Por lo tanto, vamos a tomar esa expresión 4 y la vamos a sustituir dentro de la expresión inmediatamente anterior, es decir, dentro de la expresión 5. Quedándonos entonces que 2 veces alfa más beta, W más Y lo vamos a sustituir por 90, que eso es lo que nos permite hacer la ecuación número 4, e igualamos a 360 grados. Vamos a intentar ahora hacer el despeje de alfa más beta. Es decir, tomemos el ángulo de 90 grados, mediante la ley uniforme de la igualdad lo pasamos a restar al lado derecho de la igualdad, como lo estamos visualizando en este momento. Hacemos la simplificación, 360 menos 90 es igual a 270 grados, conservamos el lado izquierdo de la igualdad y a continuación el 2 que está multiplicando lo transferimos a dividir. Esto nos permite concluir que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 135 grados, que es lo que resulta del cociente entre 270 partido en 2. Ecuación nueva, ecuación número 6. Notemos que esta ecuación número 6 o esta expresión alfa más beta la podríamos llevar a la ecuación número 1, reemplazarla en esa ecuación con el ánimo de encontrar x. Entonces precisamente esa va a ser la parte final en la solución de nuestro ejercicio. Vamos a sustituir la ecuación 6 dentro de la ecuación 1. Aquí escribí nuevamente la ecuación 1 para que recordemos cuál es. X más alfa más beta igual a 180. Hagamos la respectiva sustitución. Alfa más beta la cambiamos por 135 grados. Por la ley uniforme lo pasamos al otro lado a restar. Entonces tenemos que x es igual a 180 menos 135. Y finalmente entonces hemos encontrado que la abertura del ángulo x es igual a 45 grados. Muchas gracias.